En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Buenas tardes, oyentes de Es Radio, espectadores de Libertad Digital Televisión, bienvenidos un sábado más a Economía para Todos, que hoy puntualmente no presenta Carmen Tomás. Ya se han dado cuenta de esto, ¿verdad? Sino Susana Burgos. Es un auténtico honor para mí, para esta contertulia del programa, acompañarles en la próxima hora de radio y televisión en directo, o bien a través del podcast, que cada vez se escuchan más los podcasts de Economía para Todos. Para identificar bien el de hoy, por cierto, que me han leído la cartilla, es importante decir la fecha, estamos a sábado 5 de junio. Enseguida saludo a mis compañeros Manuel Llamas e Israel García Juez, un lujo, pero antes vamos a indignarnos un poquito, por decirlo finamente, vamos a cabrearnos, hablando de la tomadura de pelo del tarifazo eléctrico que nos propinan quienes venían a reducir la pobreza energética, ¿se acuerdan, verdad? La que liaron PSOE y Podemos cuando el recibo de la luz subió con Mariano Rajoy un 11%, un 11%, ahora es el 45%, ¿eh? Esto es lo que decía por aquel entonces Irene Montero, dando lecciones, según su costumbre. Que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4%, como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color. Creo que la ciudadanía no hace falta que yo le explique nada. Ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas. Ya sabe la ciudadanía, sí, lo que pasa. Ahora que ellos están en el gobierno, el recibo de la luz se dispara en un año un 45%, insisto en eso, que es una barbaridad. Y la hoy ministra de Igualdad, claro, no sabe, no contesta, ella está en otra cosa, en gastar un presupuesto de más de 450 millones de euros, no se sabe exactamente en qué. Mientras a la titular de Economía, Nadia Calviño, que tiene muchas más luces, desde luego, eso no lo discute nadie, que Montero, le dio el lunes por hacer una comparación que no entendimos, no comprendimos, la verdad. Yo creo que esto lo entienden todos los ciudadanos, porque es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no? El precio varía según la demanda que hay en cada uno de los vuelos y de la misma manera todos sabemos que hay mucha más demanda energética por la mañana y por la tarde que por la noche o los fines de semana. Ministra, ¿acaso es el avión un bien de primera necesidad? En fin, que el Gobierno se ha sacado de la chistera un nuevo sistema de facturación por tramos horarios que está dando lugar a mucho chiste y a mucho meme sobre la hora a la que hay que planchar o poner la lavadora, pero que la verdad es que no tiene ni pizca de gracia porque no hay quien se crea que las familias nos vamos a ahorrar hasta un 15%, como dicen ellos, con esta locura de las horas pico, las horas valle y demás. Y como esto parece que va de reírse de los ciudadanos, pues ya acabó rizando el rizo la vicepresidenta Carmen Calvo, intentando, claro, mirar para otro lado, desviar la atención, dando la matraca feminista. Y yo creo que esta es una virtud que tenemos los españoles, ¿no? Que en cualquier situación le sacamos ironía a las cosas, ¿no? Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras. Así que para añadir un poco más de ironía al asunto, el temazo es a ver quién pone esto y quién plancha a la hora que le toque planchar. Es estupendo que decida la señora Calvo cuáles son los temazos, ¿verdad? Y que lo diga tantas veces y con esta juerga encima y una frivolidad detrás de otra. Lo dicho, que se ríen de nosotros, pero bien. Por eso cada vez más gente sigue Es Radio, Libertad Digital, Libre Mercado y este programa, porque aquí se habla clarito y con seriedad y las tonterías pues tenemos la costumbre de dejárselas a otros. Del tarifazo eléctrico, de la subida de impuestos que nos cuelan a través de la ley antifraude, de los últimos datos de paro, de los aranceles de Biden y de otras cositas, que seguro que tenemos tiempo para cortar mucha tela, hablamos los próximos 60 minutos. ¡Vámonos! Economía para Todos con Carmen Tomás. Yo, tell me what I want,
Aquí en el estudio de Radio a mi verita, Israel García Juez. Hola Isra, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, nos de Dios. Sí, me he querido acercar a dar una vuelta por aquí, por la zona, y ver tus éxitos en la conducción de este espacio. Bueno, se hace lo que se puede. A ver, la jefa es mucha jefa, y además son muchos años, y los oyentes y los espectadores la adoran. No ella. De oficio. Oye, Claro, yo no soy faltona. Ojo, con lo que es además, Carmen. No, pero digo que eso, que intentamos dejar el pabellón todo lo alto que se pueda, pero que Carmen es mucha Carmen, ¿eh? Lo que pasa que yo estoy aquí como pez en el agua, porque claro, cuando vienes de contertulio y conoces el programa y escuchas el programa todas las semanas, pues al final esto es tuyo, claro. Y Economía para Todos pues está ya muy a la medida de servidora. Manuel Llamas, al otro lado del teléfono, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Muy buenas. Antes de entrar en harina a los dos, con la factura eléctrica, que va a ser el primer tema, ya lo he avanzado, os pregunto por la posible crisis de gobierno que va a llevar a cabo Pedro Sánchez a la vuelta del verano. Eso dicen por ahí en mentideros. Nuestro amigo y compañero del programa, Fernando H. Valls, publicaba el otro día en La Información que hay que estar ojo a visor, sobre todo con los ministros económicos. ¿Coincide esto, Isra, con lo que te cuentan a ti y qué has oído al respecto? Bueno, vamos a ver. Primero, como por desgracia venimos contando todas las semanas, de este gobierno hay que fiarse lo justito, ¿vale? Porque es bastante aficionado a decir una cosa y la contraria y a siempre andar coqueteando con la verdad y la mentira. Eso por un lado. Luego también conocemos, porque no les duelen prendas en hablarnos directamente el señor Redondo y sus adláteres, bueno, pues esos globos sondas, esas cuestiones que mandan un poco a la opinión pública para ver qué respira, y en función del feedback que reciben, pues transitan por un camino o por otro. Lo que sí está claro, y desde luego Manuel y tú misma, Susana, lo sabéis perfectamente, es que hay, digamos, algo más que desencuentros, y no solo, te diría en el ámbito económico de los ministerios sí, porque en el resto hay algunos que verdaderamente conocemos de su existencia cada 6 meses, ¿no? Pongas el caso del señor Castells, pongas el caso del señor Duque, y además... Lo del señor Duque es de Aurora Boreal, ¿eh? Efectivamente, y además Madre es que mía. también, para no perder comba, conocemos de su existencia cada 6 meses para desmentirnos cosas que hace 6 meses ellos mismos decían o claro. en las que militaban. Y bueno, pues más allá de eso, Susana, efectivamente, además de que hemos dicho en este programa que hay un montón de ministerios y que podían tomar un poquito de nota. Tantos como 22, que se Exacto, dice pronto, y ¿eh? reducirlo. 22 y Sánchez. Lo que no es de recibo es eso, que tengamos aquí ministros que se dedican prácticamente a desmentir o a matizar lo que dicen otros ministros. Yo creo que eso en algún momento dado se va a tener que dilucidar. El problema es para qué lado va a caer la balanza. Uh-huh. Manuel, ¿te apetece a ti comentar algo al respecto? ¿Qué te dicen las fuentes? Pues pinta mal, pinta muy mal, porque efectivamente ya desde hace algunos días se está barajando la opción de crisis de gobierno, pero si la crisis de gobierno finalmente es como se está señalando por parte de algunos medios de comunicación, hacía referencia al artículo de nuestro compañero Fernando H. Valls en la Información, claro, es que aquí lo que se está poniendo en la picota es la continuidad, ni más ni menos, de ministros de la categoría de Nadia Calviño, del señor Escrivá. Ya no entro en el tema de Laya o Garzón, que bueno, son perfectamente prescindibles. Bueno, Laya con la que ha liado y sigue liando con Marruecos, esta señora, cuanto antes la perdamos de vista como jefa de la diplomacia española, mejor, ¿eh? Mucho mejor, por eso digo, a la vista de la incompetencia de una y también la incompetencia del otro y la inutilidad del otro, diría yo, porque es que un Ministerio de Consumo es absolutamente prescindible como tal, pero si encima lo preside o lo dirige un comunista de pro como el señor Garzón, pues todavía menos. Pero sí me parece muy preocupante, y yo es donde querría poner el acento, en la figura de Calviño. Calviño es lo más razonable que hay dentro de este gobierno. Sin es duda. Un perfil tecnócrata, es un perfil razonable, socialdemócrata, que tiene experiencia, que tiene además profesionalidad. Hay que recordar que tenía un alto cargo como directora de materia presupuestaria
dentro de la Comisión Europea. Sí, el funcionario español de más alto rango, ¿no? Sí. Sin duda. En las instituciones comunitarias en su día. Y la encargada además de defender las políticas de Sánchez ante Bruselas. ¿Qué apunta la posible destitución de Calviño? Apunta a un giro aún más radical y por lo tanto mucho más perjudicial a la izquierda por parte del gobierno de Sánchez. Es decir, si ya nos han frito a impuestos, si han disparado el gasto público hasta niveles absolutamente históricos, si han aumentado la deuda hasta niveles que nunca se habían visto en este país desde hace más de un siglo, con un déficit público absolutamente desbocado y políticas intervencionistas que lo único que generan es miseria y es más paro, si encima sale del gobierno un contrapeso como es la figura de Calviño, que por ejemplo ha logrado frenar hasta el momento la famosa derogación de la reforma laboral que pretende la rama comunista de Podemos dentro del gobierno, pues malas noticias, pésimas noticias. Bueno, veremos lo que sucede. Desde luego eso, prescindir de Calviño y además con la llegada de los fondos europeos sería un disparate, pero bueno, eso es lo que está en el aire y veremos lo que sucede. En todo caso, no esa crisis que se barrunta sería para después de veranos, no sería inminente. Sí, dicen antes del Congreso Federal del PSOE y tal, pero si me permitís la broma, es que todos los puntos que ponía Manuel para ensalzar a Calviño son los que la puntúan negativamente o la dan motivos para ponerla en la calle, ¿no? Es decir, claro, efectivamente, por contraste, todo lo que sea profesionalidad, trabajo, ven a hacer, tener la calle en su sitio, pues claro, chirrías en un sitio donde dices... Oye, en el Ejecutivo de Sánchez, claro, y encima además cuando dices cosas raras, esta pobre mira al cielo. No, y además, buscando amparo, entonces ya apaga y vámonos. Otra vez está liada Yolanda Díaz con lo del salario mínimo interprofesional, cuando no hay ningún estudio que nos diga cómo ha impactado que el empleo, aunque intuimos que las últimas subidas, desde luego, no habrán beneficiado mucho. Los empresarios están que trinan, ¿no? Y otra vez se vuelve, es que es recurrente la ideología siempre por encima de la economía y por encima de los hechos y de los intereses de los españoles, en definitiva. Bueno, vámonos con el tarifazo, vámonos con la luz, que es el monotema casi de esta semana, ¿no? Publicaba Pedro Mielgo es uno de los principales expertos en energía en este país, fue durante muchos años presidente de Red Eléctrica y es una cabeza muy, muy bien amueblada y sabe mucho de lo que habla. Y el libre mercado el otro día decía que claro, que si se quiere bajar la luz, que solamente hay dos cosas que hacer, dos instrumentos, que es bajada del IVA y liberalización del mercado. Pero claro, el gobierno no está en eso, ¿no? Y esto de las tarifas y el nuevo sistema, ¿cómo lo has visto y cómo estás llevando el tarifazo durante la semana, Israel? Bueno, primero dos cosas. No puedo atreverme en campo abierto a desmentir a don Pedro Mielgo y simplemente hago una apunte. Si tú te coges, si os habréis cogido en la comparativa de IVA en tema eléctrico en el resto de países, te encuentras que Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Irlanda, Chipre, el carajo la vela. Es decir, todos tienen, además es que partimos, en el caso me parece que era de Francia y de Portugal, 5,5 hasta 6 de IVA. Es decir, no tienes en ningún país de los comparables a nosotros un IVA tan alto. 21%. 21%, que es por eso, pero te digo, 5, 6, 7, 8, en Italia me parece que es el 10, o sea, es que es una cosa verdaderamente, pues eso, en los tramos más altos, en Irlanda, que era el 11.5, casi estamos doblando, ¿no? Por tanto, bueno, yo coincido con eso, ¿no? Y luego, además, me ha hecho gracia porque, claro, a medida que, digamos, aterrizamos en estas cuestiones, Susana, he descubierto como vosotros otra cosa también, y es que estas recomendaciones que nos hacen de los horarios y tal van incluso en contra de normativas locales, de multitud de ayuntamientos. Sí, de las ordenanzas, claro, que impiden poner la lavadora por la noche precisamente porque no se puede hacer ruido. Ruidosas. Claro. Y entonces dices, oiga, claro, ¿cómo va usted a articular esto de tal? Porque efectivamente, y además han hecho pruebas dinámicas y tal, y estaba dando, yo no sé eso cómo se mide en
megahercios o qué, pero ponían allí un detector y la lavadora te está dando el pico a 70, o sea que es verdaderamente una chicharra nocturna muy fuerte. No, eso se mide como en la radio, ¿no? Los búmetros de la Claro, radio por cuando eso se te digo, insonorizan los pues estudios está y estas picando ahí la cosas. aguja, pica la aguja. Manuel, a mí me llama mucho la atención que pesando tan poco como pesa el gas en el mix energético, al final esto una de las claves, son muchas, el tema tiene demasiadas aristas, pero está en los derechos por las emisiones de CO2, ¿no? Y claro, manda el gas sobre las hidroeléctricas, las nucleares, las renovables. ¿Por qué no se toca el mix? ¿Por qué es tan sagrado el mix? Bueno, el mix no se toca. A ver, yo le daría la vuelta a lo que comenta Susana, porque es que no es que no se toque, es que el mix está absolutamente teledirigido. Es que el famoso mix energético está determinado de antemano por el propio gobierno. Aquí se habla de mercado eléctrico, pero a ver, no hay mercado en realidad. El mercado es una filfa, no existe un mercado real. ¿Por qué? Porque el gobierno decide qué tipo de energía hay que producir, es el famoso mix energético, cómo hay que producirla e incluso determina buena parte del precio de la energía, porque esto la gente no lo sabe, pero yo creo que hay que insistir machaconamente en ello. La factura de la luz que pagamos en nuestros domicilios, tanto las familias como las empresas, más del 50% de la factura son costes políticos, es decir, no es el precio real que supone producir energía en el mercado, sino que son costes políticos en donde se incluyen impuestos, como bien habéis comentado, pero también subvenciones, las famosas primas renovables, sí. El coste del transporte de la energía, que es los famosos peajes, que es un precio que determina también el gobierno. Por lo tanto, son una serie de costes políticos que no tienen nada que ver con el mercado eléctrico. Por lo tanto, ahora la luz desde hace ya varios meses está subiendo hasta niveles ciertamente preocupantes. Y la razón estriba, en primer lugar, en los famosos derechos de emisión de CO2, que es también un coste político. Eso no existe. Los derechos de CO2 es un precio que se les han ocurrido a determinados gobiernos para encarecer, y esta es la clave del asunto, para encarecer la producción de energía mediante determinados combustibles fósiles, con el objetivo de combatir el cambio climático, el famoso calentamiento global. Sí. Y luego está efectivamente lo que comentas, que es el peso que tiene el gas. ¿Qué es lo que sucede en España? En España yo creo que hay un doble problema. En primer lugar, que desde hace varios años la izquierda ha decidido por nosotros y en contra de nuestros propios intereses que España tiene que ser el gran líder, el gran referente en la lucha contra el cambio climático, lo cual me parece un gravísimo error, entre otras cosas porque la contribución de los españoles a las emisiones globales de CO2 son ridículas. Es decir, es que aunque realmente consiguiéramos descarbonizar por completo la economía española en el año 2050, como pretende Sánchez, es decir, que no emitiéramos CO2 de ningún tipo y todo funcionara a base de energía verde y sin ningún tipo de contaminación, la reducción global de emisiones supondría, en el caso de la aportación de España, apenas el 0,2%. Es decir, no soluciona absolutamente nada. Y aún por encima, para empeorarlo, en ese objetivo de reducir las emisiones, el gobierno ha optado por la peor estrategia. Y la peor estrategia es fomentar las energías renovables a base de subvenciones y, al mismo tiempo, prescindir de la energía nuclear, que es una energía limpia, es una energía eficiente y es una energía barata. Consecuencia, como las energías renovables no son inestables, es decir, lógicamente generan luz, tanto la eólica como la solar, cuando hay viento y cuando hay sol, necesita un apoyo de respaldo, es decir, una fuente energética que no dependa de las condiciones climatológicas, y en este caso, como no se apuesta por la nuclear, se tiene que respaldar en ciclos combinados, y ciclos combinados es gas. Y por lo tanto, lógicamente, nos hemos visto en una coyuntura en la que al aumento del precio de los derechos de emisiones de CO2 se le suma el aumento del precio del gas en los mercados internacionales, y la consecuencia es que estamos pagando
una luz a precio absolutamente de oro, y eso es lo trágico. Y tan trágico. Lo que aprobó el gobierno, el Consejo de Ministros, vamos, el martes, lo de penalizar a las eléctricas por esto que se llama los beneficios caídos del cielo, que es una manera muy gráfica de explicarlo. Primero, hay que decir que no es inmediato, ni muchísimo menos. O sea, esto no nos arregla el problema que tenemos de encarecimiento de la luz, que es el palo del 45% que llevamos acumulado, más lo que toca en los próximos meses, según están pronosticando todos los observadores. Pero además es que parece que va a ser el chocolate del loro en términos de ahorro, ¿no? Porque, vale, le pegas un palo de 1.000 millones de euros a las eléctricas, pero no está escrito en ninguna parte que se vaya a conseguir ese ahorro del 15%, dice el gobierno, pero bueno, como quien calcula, bueno, podrían decir el 20 o podrían decir el 32. También lo hemos analizado muchas veces en este programa, no son esas cuentas del gran capitán que se reúnen consigo mismo y que cualquiera, digamos, rata de biblioteca que se pone ahí a investigar, dice, oye, yo no sé cómo han hecho los cálculos porque no me salen ni payulli, ¿no? Bueno, hay que recordar un poco en línea con lo que estamos comentando, el pastizal que ya pagaban las eléctricas, es decir, se nos vende también una burra de que son, bueno, pues eso, unos señores que están por aquí de paseo y tal, y hombre, cuando tú vas a las juntas de accionistas o te miras los papeles de los cierres del ejercicio, quiero recordar que, por ejemplo, por poner tan solo un ejemplo, Iberdrola paga casi 4.000 kilos, ¿no? Es decir, entonces ahora pues sí, le van a dar otro tijeretazo, que van a ser, pues en el caso de Iberdrola me parece que 400 millones o 200 y pico más, bueno, pues, pero claro, es decir, si usted lo que pretende es, a base de ir dando sablazos, compensar las cuentas públicas, pues es complicado. Pero aquí, Susana, tenemos una entrega más pues de lo que hemos visto, ¿no? De las tasas Tobin, de los impuestos a los súper ricos, de todas esas cosas que al final, hombre, nosotros siempre hemos dicho aquí que lo suyo sería que ayude usted más al desarrollo de todo tipo de actividades, porque cuanto más dinero generen, más impuestos van a pagar, ¿vale? Entonces, bueno, andar ahí en el camino corto, a ver si ya digo, le doy un arañacito ahí al bolsillo, me parece que tiene poco sentido. Y luego, bueno, pues ya con la perspectiva suficiente habrá que ver si efectivamente esos cálculos que dicen salen. Y por último, no me puedo resistir, es decir, como es aquel célebre dicho liberal, nada es gratis, ¿no? Sí. Es decir, nada llueve del cielo, nadie tal, porque una de las cosas, por ejemplo, que también se estaban quejando, el otro día leía unos papeles del foro nuclear, es eso, decir, oiga, mire, yo todavía no he amortizado las inversiones que hay que hacer, exacto, en las centrales nucleares, sigo siendo el 20 y pocos por ciento, casi el 25% de la energía que se consume en este país. En fin, un respeto, un caballero. Más cosas, en fin, que suben con este gobierno de la luz. Podríamos estar hablando todo el programa, pero vamos a abordar más cosas, ¿no? Más asuntos, porque también suben los impuestos. Claro, esto nos vienen preparando, se va calentando la cosa, pero ahora ya no es amenaza, es que lo están haciendo, ¿eh? Lo están haciendo aunque sea por la puerta de atrás, llamas. Con premeditación y alevosía resulta que ha cogido Hacienda la futura ley de lucha contra el fraude y la ha utilizado pues para modificar algunas figuras fiscales a golpe de enmiendas, ¿no? Además del hachazo fiscal a los pactos sucesorios, que para entendernos son las herencias en vida, que les quitan todos los incentivos, así que nos olvidamos ya casi de las herencias en vida. La norma incluye también un cambio sustancial que afectará al resultado tributario de sucesiones y donaciones, el ITP, o sea, el impuesto de transmisiones patrimoniales, o el impuesto sobre el patrimonio. Como decimos en el sur, Manuel, ¿no quieres caldo? Pues toma 3 tazas. Sí, la verdad es que este gobierno tiene una fijación con machacarnos fiscalmente y subir los impuestos a la mínima oportunidad, aprovechando cualquier figura legal que esté en tramitación para disparar la fiscalía. Fíjate, Susana, que en lo que llevamos de gobierno, o sea, yo creo que nunca antes en la historia de este país se ha puesto en marcha una subida fiscal de tales dimensiones en tan poco tiempo. En los últimos años, quizás, a ver, la última subida fuerte de impuestos que hubo fue
pues en los inicios del primer gobierno de Rajoy y el señor Montoro, cuando estábamos en medio de una crisis de deuda absolutamente colosal, que subió, le pegó un hachazo bastante importante en materia de IRPF y otras figuras fiscales, pero es que Sánchez ha superado con creces ese incremento fiscal. Y lo que queda, si esto estamos viendo el principio, ¿no? Estamos viendo, sí. Claro. En los presupuestos de este año ya aprobó una subida de impuestos generalizada muy sustancial por valor de cerca de 7.000 millones de euros, pero no deja de aprobar nuevas figuras fiscales, y esto es un nuevo ejemplo. ¿Cómo va a afectar la aprobación de esta ley antifraude a los contribuyentes? Bueno, lo que ha sucedido es que el Gobierno ha aprovechado la tramitación de esta ley para modificar el método de cálculo de la base imponible en materia de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales, de tal forma que cambia la referencia del valor de los inmuebles para que sirva como base imponible, de esa forma aplicar la tarifa correspondiente. ¿Qué es lo que sucedía hasta ahora? Que se aplicaba una referencia en función del valor de mercado, y ahora lo que se va a hacer es crear una especie de referencia a través del catastro, que en muchos casos va a suponer un aumento del valor de referencia y como consecuencia un incremento de la base imponible, y en definitiva que vamos a terminar pagando más impuestos que antes por culpa de esta modificación legal. Y luego, por si ello fuera poco, el Gobierno se carga literalmente una figura que existe en determinadas comunidades autónomas, como es el pacto sucesorio. Y el pacto sucesorio, la verdad es que tenía una ventaja muy importante, estaba en vigor en comunidades como por ejemplo Galicia o Cataluña, en donde cuando pues a lo mejor un padre te donaba en vida un determinado inmueble y tú como heredero pues decidías venderlo porque necesitabas el dinero o por lo que fuera, pues te ahorrabas una serie de impuestos porque no tenías que tributar por la revalorización que había supuesto ese inmueble y por lo tanto te ahorrabas dinero en el pago del IRPF. Claro, y por eso se hacían esas herencias en vida. No, se las han cargado por completo. Claro, si le quitas los incentivos, pues aquí nadie va a hacer un pacto sucesorio, ¿no? Pues los herederos heredarán cuando fallezcan sus seres queridos y se acaba la figura. Hay que recordar otra vez más, que por esos activos de todo orden y pelaje, ya durante la vida estás pagando por ellos, es decir, tampoco están exentos absolutamente de nada. Y luego desenmascaremos también ese mantra que nos repiten, no, es que estos son cosas de ricos. ¿Qué carajo de ricos? Es decir, aquí tienes agricultores que heredan unas tierras, la abuela que dobla y te deja una casa y tal. O el piso de tus padres, claro, hombre, por eso te digo, pero que es que siempre, pues eso, te cuentan esta burra y siempre te ponen imágenes de un barco, de un Ferrari, de unas tonterías que no sé qué, y claro, llega el otro y dice, dale, aparte que bueno, pues eso, luego tampoco era de recibo, pues esas diferencias tan enormes que había en comunidades autónomas, algunas donde prácticamente, bueno, pues eso ya se considera, como digo, que durante la vida del propietario se ha pagado ampliamente impuestos y por tanto en la transmisión pues tiene que ser a coste cero, porque ya al recibir tu bien se genera un incremento de tu patrimonio por el que también tendrás luego que hacer frente, con lo cual tampoco estás eso. Y a comunidades autónomas absolutamente enloquecidas, como era el caso de Asturias, antes del Asturias, tema completamente en contra, en el otro extremo de Madrid, que es el ejemplo de hacer las cosas con racionalidad y con lógica. Te metían, Susana, un clavo que te dejaban tieso. Sí, sí. Es decir, hasta el punto de que multitud de gente tenía que renunciar. Eso es decir, oye, Manso, es que más que un favor, abuelo, me has hecho una putada. Totalmente, o sea, me viene ahora un de 100.000 euros, que encima además cuando heredas bienes inmuebles, es decir, es que hasta que yo no lo tenga, que además es muy de risas, porque es la propia agencia tributaria la que establecía el valor del tal, con lo cual era perfecto. Me decía, no, eso que has heredado tú, oiga, que han caído los precios inmobiliarios, no, esto vale no sé cuánto y me tienes que pagar no sé qué. Dices, hombre, es que, en fin. Un disparate. Respecto a lo que decía Manuel, que estaba contando una cosa muy importante, lo del catastro, con el tema de
de la base imponible, de lo que cambia realmente, ¿no? Aprovechando esta futura ley antifraude fiscal. Ahí también va a haber una cantidad de problemas y una litigiosidad brutal, porque resulta que, claro, el catastro se va a fijar no en las características del inmueble, sino en lo que valen los inmuebles de la zona. Con lo cual, esto no solamente es un palo a nuestros bolsillos, porque eso ya es suficientemente grave, pero es que además de eso va a haber muchísimos conflictos y muchísimos problemas. Lo veremos. De momento, vamos a ver cuál es la noticia de esta semana del Corte Inglés. Hasta el 9 de junio llegan al Corte Inglés los descuentos top, una selección muy top de tus marcas favoritas con un 30% de descuento, una oportunidad única para hacerte con ellas a un precio muy top. Disfruta de descuentos top en las mejores marcas de belleza, como un 30% de descuento en una selección de contornos y maquillaje de ojos, por ejemplo, de marcas pues tan exclusivas como Lancôme, Clarins, Yves Saint Laurent, Shiseido, Sisley o Givenchy. Y luego aprovecha también y renueva tus accesorios con un 30% de descuento en marcas como Joyería El Corte Inglés, Lux Center, Durán Excuse y en bisutería y relojes de la marca Viceroy. Recuerda, apuntad bien, del 3 al 9 de junio lo que antes era top, ahora es más top, con descuentos top en las mejores marcas, solo en el Corte Inglés. Y ya sabes que puedes hacer todas tus compras de la manera más fácil, en tienda, a través de la aplicación y en la web elcorteinglés.es. Querido cliente Movistar, cuando acabe este anuncio estarás sonriendo. Y es que tenemos para ti un smartphone por 0 euros o un Samsung Galaxy S21 casi a mitad de precio. Pásate al nuevo Fusión Total Plus y elige el tuyo. Solo hasta el 10 de junio, en movistar.es o en tiendas Movistar. ¿A qué estás sonriendo? ¿Eh? El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, bajó en casi 130.000 desempleados en mayo. Es el gran dato económico, uno de los principales datos económicos de la semana. Se trata del mayor retroceso mensual de toda la serie histórica, que empezó en 1996, y eso está fenomenal, porque claro, después de las últimas subidas, el total de parados baja hasta los 3.780.000. Ahora. Ahí no están incluidos, claro, los más de 540.000 trabajadores que quedan en ERTES, claro, y luego tampoco están incluidos los más de 400.000 autónomos que todavía continúan en cese de actividad. Pero da igual, a Yolanda Díaz le da lo mismo porque la ministra de Trabajo está encantada de conocerse. Yo soy prudente, quiero ser clara, soy prudente. Creo que la tendencia es positiva, ya era positiva el mes pasado, lo percibíamos, y siempre digo que lo vengo señalando desde el origen de la crisis. Pensemos que a día de hoy tenemos a 550.000 personas que están en ERTE, ¿no? Eso, vale, sí. Ella es prudente, pero aparte que se sigue expresando, a mí la ministra me tiene apasionada. Me tiene loca, yo estoy enamorada de la manera de expresarse en público de la ministra de Trabajo, porque nunca dice nada, pero parece que dice mucho, ¿no? Tiene un timbre de voz y tiene una sonoridad muy bonita, gallega tiene que ser, que los gallegos son fantásticos, pero nunca dice nada, ¿no? Y esto de decir soy prudente, pero lanzo las campanas al vuelo, y sobre todo ocultando que ella misma lo sabe perfectamente, cualquier funcionario, no la ministra, sino cualquier funcionario de su ministerio, del Ministerio de Empleo, que digo yo trabajo como antes, pero es el ministerio actual se llama Ministerio de Empleo, no de Trabajo como decíamos clásicamente, sabe perfectamente que de las personas que siguen, de los trabajadores que siguen en ERTES, el 30% no va a recuperar su puesto de trabajo. Bueno, pero esto no queda bonito decirlo en público. No, claro. Y sobre todo que cuando le preguntas esas cosas, dice, no me consta. Dice, vale, pues nada, fenomenal. O sea que todos los de los ERTE van directamente a volver a circuitos sin ningún problema.
Dios te escuche. Ojalá, Dios ojalá, te escuche. pero es pero complicado. efectivamente en unas... Porque tenemos un año ya de experiencia, es que tenemos más de un año Claro. de experiencia y sabemos los que se quedan por el camino. Claro. Sabemos que muchos se han recuperado, afortunadamente han vuelto al mercado de trabajo cuando las empresas se vuelven a poner en marcha después de los peores momentos de la pandemia, pero es que se han quedado descolgados. Sí, por eso, pero como muchos. si quieres, para no hacer futuribles, vamos a la matemática más básica. Y efectivamente, Susana, si tú sumas a esos personas acogidas a ERTE con los incentivados autónomos, te sale prácticamente 1 millón de personas más. Cuando ya estás rozando, pues eso, para no decir 4, vamos a decir 3.8, ¿vale? Es decir, que si a los que te pones en 4.8. Efectivamente. Y eso, digamos, no te lo discute prácticamente nadie, lo cual nos pone tanto en el escenario A de 3.8 como en el B de 4.8, liderando amplísimamente el desempleo en toda la Unión Europea. Sí que es cierto que efectivamente, como estamos más o menos dopados, el incremento de afiliados a la Seguridad Social está tirando bien. También es cierto que mayo tradicionalmente siempre ha sido un mes bastante dulce para el empleo. Este ha sido histórico, no lo vamos a discutir y tal, pero claro, el problema está, y retomamos casi al principio de esta charla, tertulia, con el tema de una de las cosas sensatas que decía el señor Escrivá, el ministro, decía, oiga, esto de los ERTE tampoco se puede enquistar, llegará un momento en el que efectivamente de manera consensuada, pero que vaya poco a poco retirando la esterilla, porque es que si no vamos a estar, ya nos hemos gastado, me parece que eran 18.500 millones de euros en protección social, es decir, esto no puede durar toda la vida, y claro, cuando vaya retirando la manta, pues irá viendo que uno, oye, que los pies se me quedan fuera, ¿no? Claro, entonces, veremos, porque no son precisamente unas noticias demasiado esperanzadoras, a pesar del tono amigable de la buena de Yolanda. Ya más, y luego también está el factor estacionalidad, claro, que si aquí, esto lo contaba muy bien el otro día José María Rotellar, ¿no? Que si, claro, baja el paro en casi 130.000 personas en mayo, y nos alegramos muchísimo, pero claro, si coges y descuentas la estacionalidad, pues el descenso apenas alcanza las 29.400 personas, y se nos agua un poquito la fiesta. Bueno, mayo siempre es un buen mes para el mercado de trabajo. Siempre ha sido positivo, es un mes en el que tradicionalmente baja el paro y aumenta la creación de empleo. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por efectivamente lo que estás justo comentando, Susana, que es el efecto estacional. Es decir, hay muchos sectores, en concreto el sector turístico, hostelería, etcétera, que refuerzan plantillas de cara ya a la campaña veraniega, que ya ha comenzado, de hecho, este mes de junio. Ahora bien, a mí lo que me hace gracia son las declaraciones de la ministra de Trabajo, ¿no? Diciendo que son datos positivos, que está bajando el paro y que esto es fantástico. Solo faltaría. Estaría bueno que se levante el estado de alarma y que sigamos destruyendo puestos de trabajo como antaño. Bueno, imagínate, o sea, entonces como los peores momentos de la crisis del COVID, un disparate, una locura. Terrible, es que es como el único, creo recordar en toda la serie histórica, el único mes de mayo que se destruyó empleo y aumentó de forma disparatada el paro fue en mayo del año 2020, cuando estábamos en plena pandemia y creo recordar que también en plena crisis financiera año 2008-2009. Punto. Son dos casos excepcionales. Si en el año 2020, saliendo de la pandemia, gracias a la vacunación, no gracias al gobierno de Pedro Sánchez, resulta que encima destruimos empleo, apaga y vámonos. Ahora, lo trágico que es, ¿por qué a mí me preocupa y me enerva este tipo de triunfalismo por parte del gobierno? Porque, señores, abramos un poco la perspectiva. La pandemia ha sido una catástrofe que ha afectado a todo el mundo, a todos los países en mayor o menor medida, y ha sido peor en algunos países con respecto a otros como consecuencia de la mala gestión que han llevado a cabo esos gobiernos. España está a la cabeza en cuanto a gestión mal realizada por parte del gobierno en materia sanitaria y en materia económica. Y eso se refleja en indicadores objetivos, como es la tasa de mortalidad en la primera ola, como es el número de infectados y como son los datos de recesión económica, caída del PIB o, en este caso, destrucción de empleo. España está a la cabeza en tasa de paro de toda Europa. Tenemos la mayor tasa de paro de Europa junto con Grecia.
Entonces, ¿dónde están las felicitaciones? ¿Dónde está el triunfalismo? España es el país que ha destruido más empleo de toda la Unión Europea durante la pandemia. Y es el país que tiene mayor número de parados, con cerca de 5 millones de personas en desempleo con respecto a la población activa. Estamos hablando de una tasa de paro próxima al 15-16%. Estamos a la cabeza, por lo tanto. Entonces, no hay margen para el triunfalismo. Lo que hay que preguntarse, y para mí esto es lo peor de todo, es que una vez que se supere la pandemia, que estoy convencido de que se va a superar, lo que hay que preguntarse es ¿cómo es posible que un país rico y desarrollado como España siga registrando tasas de paro propias del tercer mundo? Porque aunque las cosas vayan bien, como ha sucedido en estos últimos años que ha habido recuperación económica, seguimos registrando tasas de paro superiores al 10%. Hoy seguimos necesitando crecer más que nadie para crear Claro. puestos de trabajo. Es un talón de Aquiles importantísimo y no. Lo que quiere la ministra, por desgracia, es precisamente cargarse la reforma laboral que permitió una creación de empleo bastante sustancial en los últimos años. Sí, que flexibilizó el mercado laboral, no todo seguramente lo que se necesitaba, pero desde luego si se quita esa reforma laboral hacemos un mercado más rígido y ya terminamos de hundirnos del todo. Lo vamos a dejar de momento aquí, Manuel, luego seguimos hablando porque quedan 17 minutos de programa y nos espera la entrevista, doble entrevista esta semana del Banco Santander. ¿Saben ustedes, señores, cuántas personas creen que deberían mejorar sus conocimientos en materia financiera? Pues las 3/4 partes de la población, esto lo dice el Banco de España y la CNMV, las 3/4 partes, somos conscientes. Y si nos pasa esto es porque en el colegio y en el instituto pues no nos enseñan estas cosas o no se hace de manera suficientemente práctica y útil. Así que hay que dar las gracias a instituciones como Banco Santander que apoyan el programa Tus Finanzas, Tu Futuro, promovido por la Asociación Española de Banca, que cuenta con el apoyo de la Fundación Junior Achievement y que esta primavera ha cumplido la edición número 7. Llevan ya 7 años ahí al pie del cañón. En el caso del Santander son 500 de sus profesionales los que han contribuido a mejorar el conocimiento en finanzas básicas de 5.400 estudiantes de la ESO. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan José Sevillano y a Elena Salinas, que son dos de esos voluntarios de Banco Santander que han participado en el programa. En el caso de Elena, a la que saludo en primer lugar, vaya por la tercera edición, ¿no, Elena? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, buenas tardes, muchísimas gracias por esa entrevista. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, si vas, si me permites que te tutee, si vas por la tercera es porque te gusta esto, ¿no? De enseñar a los chavales. La verdad es que sí, es una maravilla y el banco te da la oportunidad y hay que aprovecharlo porque uno piensa que va a ayudar y al final se lleva muchísimas más cosas, reflexiones muy muy interesantes con los niños que te hacen pensar pues desde su manera de ver el mundo y es súper gratificante. Uh-huh. ¿Y tú, Juan José Sevillano, buenas tardes? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Era tu primer año o ya tenías también experiencia igual que tu compañera? No, era mi primer año y bueno, Muy la verdad bien. es que he tenido muchísima suerte de coincidir con Elena, que ya tiene experiencia en otros años y bueno, me ha ayudado mucho en poder aportar en esta primera iniciativa. Y cuéntanos, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que os han hecho los chicos? Elena y Juan José, estoy hablando contigo, pues eso, los dos quiero que me digáis, nos interesa mucho lo que habéis recabado en el mes de mayo, pero empiezo contigo, Juan José. Más o menos, ¿cuál es la pregunta así generalizada? ¿Te suena alguna? Bueno, a mí, pues yo creo que lo que más les llega a los chicos es pues darse un poco cuenta de que el dinero no va a estar siempre, el flujo del dinero no va a ser siempre a través de los padres, que dentro de poco van a tener que dar ese paso adelante y van a ser ellos los que pues a través de su trabajo pues se tengan que gestionar económicamente y entonces se dan un poco cuenta a través de pues alguna actividad que hacemos de planificar presupuestos, sí. Pues se dan cuenta de lo que realmente cuestan las cosas, que no todo
parece tan bonito económicamente y bueno, pues les da un puntito de realidad. Eso de planificar tiene que ver con la paga, estoy pensando, ¿no, Elena? ¿Es bueno que los niños tengan paga a partir de cierta edad para aprender a administrarse? Respecto a las preguntas, te preguntaban mucho relacionado con su paga y con la manera de organizar esos dineros para llegar a fin de mes. Pues mira, se quedan un poquito alucinados de lo carísimo que resulta vivir, ¿vale? Porque Todo, una de claro. las actividades que hacemos es hacer un presupuesto personalizado, pero claro, de un adulto, ¿no? Y entonces pues tenemos en cuenta conceptos, pues yo qué sé, como la hipoteca, el gasto de comida, de transportes, y luego les damos la sorpresa de algún imprevisto, ¿no? Que no han tenido en cuenta y seguramente llevan el presupuesto muy, muy ajustado. Entonces, es importantísimo que los niños se aprendan desde pequeñitos, porque sí que les enseñan matemáticas y cosas muy básicas adaptadas a cada edad, pero nunca tienen la posibilidad, yo creo, de ver cómo administrar un recurso limitado como el dinero, ¿no? Entonces es una cosa buenísima lo de la paga, si se pudiera hacer. No, y luego también lo que tú estás diciendo, ¿no? Ver lo que cuesta la hipoteca, la comida, lo que cuesta el teléfono, la luz, bueno, todos los suministros. También les enseña a valorar lo que tienen que hacer sus padres, para que salgan los números en casa. Eso es Pues muy, sí, y muy además positivo. otra de las cosas en las que incidimos mucho es en que, bueno, como es un recurso limitado, pues que aprendan muy bien a diferenciar entre algo que es voluntario, que es un lujo, como si dijéramos, y los gastos que son impepinables, ¿no? Como estábamos diciendo, pues la comida o la hipoteca, ¿no? O el alquiler. Así que yo creo que les sirve un montón. Juan José, ¿cómo funciona el voluntariado de este programa en Banco Santander? ¿Quién te habló a ti de él para que te apuntaras? Pues bueno, yo lo recibí a través del correo de la empresa y sí que es verdad que yo en los últimos años pues me interesa bastante los temas de economía y intento pues a mi círculo cercano pues ya ir sacando algunos temas de, bueno, pues sabéis que igual habría que prepararse para las pensiones o qué es la inflación. Entonces hay ciertos términos que veo en gente de mi edad que no tiene esos conocimientos. Entonces esta iniciativa me da la posibilidad de iniciar a los chavales cuanto antes en estos términos económicos que veo que a nuestra edad todavía tenemos muchas dudas. Intuyo por lo que estás diciendo, también por la voz, que eres joven. No sé si te puedo preguntar la edad o no, pero lo que sí quería comentar es que, claro, al final cuando te explican las cosas y cosas, al final hablar de dinero es hablar de vida, ¿no? Alguien más próximo a tu generación, que a lo mejor sus padres, ¿no? Pensando en los chavales de la ESO, pues les llega más, les toca más, ¿no? Puede ser también eso una ventaja, Sí, que por Banco supuesto. Santander cuente con voluntarios jóvenes. Sí, al final, pues eso, estás un poquito más a su onda y intentas inculcarles cosas que hace 2 días te hubiera gustado que alguien te las hubiera Claro. contado y te hubieras planificado mejor. Claro. Elena, ya para terminar, ¿cómo de importante es que una entidad como Banco Santander apoye este tipo de iniciativas? Tú que tienes visión global del programa, que ya llevas 3 años participando. Pues yo creo que es importantísimo. Piensa que cuanto más informado sea el consumidor, pues más va a entender los productos que se ofrecen o que tienen al alcance y más adaptados van a ser a sus necesidades. O sea que es una iniciativa estupenda y bueno, o sea, contaros que además de este programa de voluntariado tiene un montón más, ¿vale? Que nos ofrecen ahí en la intranet un montón de cosas para poder ayudar y que son todas súper interesantes. Muy bien, pues habrá que seguir la pista a todas esas iniciativas. Elena Claro que sí. Salinas, empleada del Servicio Administrativo Técnico de Banco Santander, voluntaria de esta 7ª edición del programa Tus Finanzas, Tu Futuro. Sabemos que estás trabajando y que en cualquier momento además te están llamando los clientes y tienes que atenderles, así que te damos las gracias por estar este ratito de radio con nosotros. Un placer, hasta otra. Muchas gracias a vosotros. Y lo mismo le digo a Juan José Sevillano, que es empleado de, a ver si lo digo bien, Juan José, CARS API Technical Lead de Banco Santander, ¿correcto? Correcto. Y voluntario, por supuesto, que por eso hemos hablado con él este ratito en Economía para Todos de la 7ª edición de Tus Finanzas, Tu Futuro. Gracias, amigo. Hasta otra. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Los precios subieron un 2,7% en mayo respecto al mismo mes de 2020. Es un incremento que supera al de abril en 5 décimas. Son datos preliminares avanzados esta semana, el lunes en concreto, por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística. Con este repunte, la inflación escala hasta niveles inéditos en 4 años. El índice de precios al consumo no alcanzaba niveles tan altos desde febrero, fíjense, de 2017, cuando se situó en el 3%. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y otro de los asuntos que teníamos pendientes tratar en el programa, porque es importantísimo y porque además también hace que se evidencie una de las muchas contradicciones del Gobierno. Miren si se puso verde desde este Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez a Trump. Se supone que Biden era socialista, pero claro, ¿qué pasa? Que la tasa Google, que ha hecho tanta pupa y que deteriora tanto la imagen de nuestro país en Estados Unidos, porque si algo hace bien Estados Unidos, si algo tienen claro los americanos, es que hay que proteger a sus empresas y proteger a sus negocios. Que no se negocia con terroristas. Esto es, tienen claras muchas cosas, son muy prácticos. Qué envidia sana en este caso, ¿no? Aunque nos fastidie, porque claro, resulta que se van a aplicar aranceles de hasta el 25% en un montón de productos. Esto es a partir, si nadie lo remedia, a partir del 29 de noviembre de 2021. Va a afectar a artículos de marroquinería, como pueden ser cinturones, bolsos, a calzado, claro, a calzado, con lo importantísima que es la industria del calzado en España, en muchas zonas de España, ¿no? Luego también a la cristalería de interior y en alimentación a las gambas, a los camarones, a los langostinos, al pulpo congelado. O sea que esto va a hacer bastante pupita, ¿eh? No me preocupa porque si no luego encarecen los precios y yo necesito mi ración de gambas no seas egoísta, cada Israel. poco. Hombre, lo que sí me sorprende profundamente, y no solo con esto, Susana, tú porque eres muy buena persona, porque en la crisis que hemos vivido recientemente, todo el tema marroquí, 3/4 de lo mismo. Es decir, mucha gente pasa un poco como a la ministra de Trabajo, que como no se lee en profundidad las cosas, pues no se entera, ¿no? Entonces todo el mundo, ¡ay, qué bueno Biden! Y qué malo era Trump, y que no sé qué, no sé cuánto tal. Y luego te encuentras, pues que es una, en fin, copia barata y no precisamente buena, y que, bueno, pues... Primero, hasta donde yo sé, todavía seguimos sin haber hablado ni haberle felicitado por el triunfo, ¿no? Es decir, no se ha establecido una comunicación entre la Casa Blanca y Moncloa. Y segundo, bueno, pues en estas cosas se supone que la ministra Laya, sobre todo más que de exteriores, era una gran negocianta de cuestiones comerciales a nivel internacional. Bueno, me gustaría saber... Vaya fiasco la ministra Laya, vaya fiasco. Sobre todo si encima la pobre la van a enseñar a la puerta pasado mañana, que traten el último cuartillo de hacer algo bueno, porque efectivamente si ya en su momento padecimos los ataques al aceite de oliva, la aceituna de mesa y todas estas cuestiones tal, si encima seguimos ampliando el portfolio de sectores y de productos españoles que van a tener dificultades en comerciar en Estados Unidos, pues es una pésima noticia. Y encima en este momento, en este contexto económico, que cualquier problema se amplifica porque salimos muy, muy, muy tocados, ¿no? de la crisis del maldito coronavirus, de la COVID. Manuel, ¿de verdad se podía imaginar el Gobierno? ¿A ti te entra en cabeza que creyeran que lo de la tasa Google no iba a tener consecuencias en Estados Unidos? Pues todo el mundo tenía claro que la aplicación de una tasa de esas características iba a suponer represalias por parte del gobierno estadounidense, especialmente porque ya lo había advertido el anterior presidente norteamericano, el señor Trump. Lo dijo abiertamente: si ustedes aplican impuestos sobre las tecnológicas norteamericanas, impuestos específicos además, porque esto es un impuesto, no es un impuesto contra los servicios digitales, no es un impuesto contra la economía digital, que también, sino que es un impuesto ideado, diseñado específicamente para las empresas norteamericanas. Entonces, el propio Trump lo dijo: si ustedes se inventan un impuesto al margen de los impuestos que existen normalmente, como el impuesto a sociedades, el IVA, etcétera, y ustedes se inventan un impuesto específico para perjudicar a compañías estadounidenses, tengan en cuenta que yo voy a tomar medidas. Trump
lo advirtió, el gobierno hizo caso omiso. Claro, porque a lo mejor pensaba que si llegaba luego, claro, si llegaba un demócrata, como ocurrió finalmente, que Trump perdió las elecciones y llegó Biden, claro, porque como para ellos los demócratas son socialistas, en esto de no saber, ¿verdad? Metemos en la coctelera y al final simplificamos y somos de este reduccionista. Entonces, al final, claro, Biden ha hecho lo que tenía que hacer, que es ser continuista en esa política, ¿no, Manuel? Mantenerse totalmente. Entonces, el gobierno de Sánchez pensaba que iba a eliminar este tipo de aranceles, no los ha eliminado, aplica un arancel del 25% a una gran variedad de productos españoles, con todo lo que ello supone, y como consecuencia, pues no solo vamos a tener que pagar más impuestos por servicios como por ejemplo el comercio online, porque es evidente, y ya de hecho así lo ha aplicado Amazon, que ese nuevo impuesto que se ha sacado a la manga el señor Sánchez y la señora Montero lo está repercutiendo en los consumidores, sino que además vamos a vernos muy perjudicados por culpa de este tipo de aranceles que afectan directamente a industrias tan importantes como el textil, como la alimentación, etcétera. Por lo tanto, yo, de verdad, esta obcecación que tiene el gobierno por inventarse impuestos y hacer lo contrario de lo que debería de hacer, lo trágico no es que ya cometa errores, sino que una vez cometidos ni siquiera se plantea corregirlos y de hecho mantiene la tasa Google y veremos si no la incrementa. Lo único a lo que aferrarnos, porque estamos ya concluyendo, por aferrarnos al clavo ardiendo de la actualidad en este tema de los aranceles de Biden, donde las dan, las toman, es que se ha decidido por lo menos suspender la aplicación por 180 días, pues para dar tiempo a las negociaciones sobre fiscalidad internacional que se están desarrollando en el seno de la OCDE, ¿no? Pero vamos, solamente eso, el resto pues tiene una pinta espantosa, ¿no? Esto no va a terminar bien y habrá pues muchos empresarios una vez más que se vean perjudicados por decisiones que se toman sin reflexionarlas antes. Sí, pero tampoco veo yo al Ejecutivo español demasiado preocupado porque al final, aunque les pueda gustar un poco más, siguen, yo creo, antes tú lo comentabas, ¿no? El tema de la ideologización y el sectarismo y tal, al final siguen viendo a Estados Unidos, bueno, pues como la superpotencia capitalista de la que no puede salir nada bueno y tal y cual, y dice, bueno, pues que nos hacen esto los americanos, pues ellos se lo pierden y tal y cual, y eso, decir, mire usted, pues no, lo vamos a perder todos y tal, pero siempre ha sido, por desgracia, una constante en los gobiernos de izquierdas españoles estar enfrentados y enemistados y mal rollo con los americanos cuando es un auténtico suicidio hacer tal cosa. Totalmente. Israel García Juez, muchísimas gracias. Sus órdenes. Manuel Llamas, un placer. Un fuerte abrazo. Nos despedimos por esta semana, ya suena la sintonía, así lo indica. Víctor San Román estuvo a los mandos y Naya Pertusa en la producción. Les doy las gracias a los dos muy sinceramente por ponérmelo tan fácil, amigos. Y mañana, ya saben, a la misma hora, recuerden que el dinero nunca duerme, como nos demuestra siempre Luis Fer Quintero, y el sábado volvemos con más economía para todos en Es Radio y en Libertad Digital Televisión, aunque de la mano de Banco Santander en podcast y en audio online. Pueden seguir el programa cuando y donde quieran, que de eso se trata. Disfruten de la familia, de los amigos, de toda la buena gente. Feliz fin de semana. Adiós. En Es Radio, Economía para Todos.